Hola, ¿qué tal? Ahora te voy a platicar un poco sobre flujo a través de lechos porosos. Específicamente voy a hablar sobre lechos fijos. El objetivo de cálculo es relacionar la caída de presión del fluido con toda la geometría y las velocidades de este flujo. Esto pretende ser el perfil de velocidades, no me queda muy bien porque no puedo dibujar semicírculos bien en Word, pero bueno. El lecho poroso en realidad es la sección de aquí. Cuando digo que es un lecho fijo significa que tengo una malla por cada uno de los lados. Y bueno, aquí debería estar más rellenito, quizás, de esferas. Las esferas pueden ser pellets, canicas, cacalotas. Hay ejemplos muy diversos de geometrías que se pueden utilizar aquí precisamente para un lecho poroso. ¿Por qué vemos como tema los lechos porosos? Bueno, puede suceder que, por ejemplo, necesites hacer una reacción en un reactor tubular y esta reacción deba ser catalizada. Para los catalizadores, normalmente lo que se busca es que en un pequeño volumen tengan mucha área y a veces además que sean porosos. Por eso no es raro que el lecho poroso sea esferas de catalizador o figuras semiesféricas. Al final de cuentas, la caída de presión dependerá de distintas variables: la longitud del lecho, el diámetro de la partícula, esta BS, que es la velocidad superficial, que básicamente es la velocidad que está de este lado, porque de todas maneras tomamos el área total, es el caudal sobre el área total, el área como si estuviera libre. Las propiedades del fluido, viscosidad, densidad, pero además tomamos en cuenta la porosidad del lecho y la esfericidad de la partícula. Puede ser que para cuando estés llevando el curso de mecánica de fluidos ya te hayan enseñado estos conceptos en otro curso, puede ser que no. Te voy a dar ejemplos muy sencillos para que puedas aprender o recordar qué son esta porosidad y esta esfericidad. Básicamente son factores de forma y bueno, a lo que quiero llegar aquí es que hay distintos modelos basados en análisis dimensional que relacionan estos parámetros. Vamos a hablar específicamente del factor de forma o geometría. Esta esfericidad lo que hace es considerar el área superficial de la partícula y la compara en función de un volumen de esta misma partícula y a qué correspondería si se tratara de una esfera. Como es una relación de nuestra partícula con respecto a una esfera, si nuestra partícula es de hecho una esfera, la esfericidad por definición es 1. Te voy a mostrar cómo se hace el cálculo cuando la partícula, por ejemplo, tiene una forma de cubo. El área del cubo es 6 veces el área de cada una de las caras, L al cuadrado o arista al cuadrado. Y el volumen es esa misma longitud, pero al cubo. Vamos a hacer la equivalencia entre el volumen de la partícula a un volumen esférico. El volumen de la esfera, por definición, es este de aquí, 4/3 pi por radio cúbico. Si lo convertimos a diámetro, es esta expresión de acá. Y lo que estamos buscando es este diámetro equivalente a qué corresponde considerando el volumen del cubo. Así que igualamos estas dos expresiones, despejamos diámetro equivalente y obtenemos esta expresión de aquí. El área de la esfera, basado en este diámetro equivalente, bueno, por definición es pi por diámetro al cuadrado. Sustituyendo el diámetro equivalente tenemos esta expresión de aquí. Esto es el numerador que va en mi definición de la esfericidad. Finalmente, el denominador, que es el área superficial, es el área del cubo. Simplificamos los términos comunes, que son algunos de los pi y las L's, y obtenemos que la esfericidad de un cubo es 0.81. Esto, evidentemente, es un número adimensional. Esperando que te quede un poco más claro, te presento otro ejemplo. Un cilindro con una relación de la longitud sobre diámetro de 10, es decir, es 10 veces más largo que el tamaño de su diámetro. El tamaño de este cilindro es el área envolvente del tubo, pi por diámetro, que es el perímetro por la longitud, y las dos tapas. Sustituyo la longitud por la relación que me dan aquí para tener una sola variable y simplifico. Tengo entonces que el área del cilindro es 10.5 pi por diámetro al cuadrado. Analizo el volumen de la partícula, que es el área de la base por la longitud. De nuevo, sustituyo la L que aparece por la relación de aquí. Simplifico
E igual como lo hice en el caso previo, pensando que el volumen de la partícula y la esfera deben ser idénticos, regreso a incluir la definición del volumen de la esfera para entonces despejar el diámetro equivalente. Esta expresión me da un diámetro equivalente de 15 a la 1/3 por el diámetro. El área que me están pidiendo aquí, pensando en una esfera equivalente, será pi por diámetro al cuadrado, sustituyo el diámetro equivalente y esta es la expresión que voy a tener en el numerador. Como denominador ya había obtenido el área superficial, hago la relación entre todos los números y términos y me da 0.58. Para este caso particular, la esfericidad es muy baja, 0.58. La porosidad es una relación entre los huecos y el volumen total del lecho. También se le considera una fracción volumen. Epsilon es una fracción volumen de huecos, porque son los huecos entre volumen total. Y como consecuencia, 1 menos epsilon es la fracción volumen correspondiente, que será la de partículas. Un ejemplo clásico para analizar la porosidad en un acomodo cúbico de esferas. Esto significa que en una celda unitaria tienes un cubito que tiene una unidad de arista y esa misma unidad es el diámetro de cada una de las esferas. Cuando digo que es un acomodo cúbico, lo que quiero decir es que en cada esquina voy a poner una esfera. Esto es exactamente lo mismo que si yo tomara cada uno de estos círculos o cada esfera y la recorriera al centro de mi celda. Cuando la pongo así es más fácil analizar cuál es este volumen sobrante con respecto al cubo total. Así que el volumen de la celda, como ya dije que la unidad es el diámetro y es lo mismo que la arista, pues multiplico el diámetro de la partícula al cubo, porque es un cubo, y el volumen de la partícula, que es la esfera, tomo la misma referencia, el mismo diámetro, pero obviamente le aplico la fórmula de volumen esférico. Restando entonces el volumen total menos el volumen de la partícula y dividiendo entre el volumen total del cubo, voy a obtener entonces la porosidad para este arreglo específico, que es 0.48. En un arreglo aleatorio en el cual no estamos acomodando así tal cual nuestras esferas, lo esperable es que la porosidad sea un valor menor a este. Y tenemos un pequeño ejemplo numérico. Si tenemos la densidad a granel de un lecho de sólidos granulares igual a 1300 kilogramos por metro cúbico y la densidad real de las partículas es de 2000 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál es la porosidad del lecho? Como ya dijimos que hay una relación o una fracción volumen entre ambos, entonces la densidad a granel con respecto a la densidad real correspondrá a la fracción volumen de las partículas, lo que realmente nos da este peso. Despejando de aquí, podemos obtener que el epsilon o la porosidad de este material a granel es de 0.35. Una vez que hemos entendido o que tenemos más o menos claro de qué variables y geometrías dependen estos modelos de análisis dimensional, te comento que existen muchos modelos. El de Ergun, Leva, Sato, Brown, Karman, Coseni, Blake, Plummer, etc. Hay distintas correlaciones y si buscas artículos científicos encontrarás seguramente más y más recientes. Sin embargo, una de las expresiones más o menos sencillas que todavía utilizamos con razonable exactitud, porque no tenemos que hacer tanto cálculo interno, es la ecuación de Ergun, que es la que te muestro aquí. Hay dos extremos en el comportamiento de la ecuación de Reynolds con los cuales podemos hacer simplificaciones. Considera que aquí no estoy hablando de que la diferencia entre laminar y turbulento sea el Reynolds de tubería de 2100. Cada geometría tiene un comportamiento diferente de Reynolds y no es comparable. Así que lo único que se puede comparar aquí, esta es una ecuación que salió del análisis dimensional, así que cada uno de estos términos son adimensionales, que no te extrañe que se le sume un 1.75 y que no tenga unidades. Así que básicamente lo que vemos es que si al calcular este término
es muchísimo mayor a 1.75. Quiere decir que bien podríamos eliminar este 1.75 de la ecuación y el despeje de estos dos términos me daría el cálculo de la caída de presión. Esto significa que sería un régimen laminar. ¿De dónde digo que es régimen laminar? Pues aquí notarás que está diámetro por volumen por densidad entre viscosidad, así que aquí está Reynolds. Si es un Reynolds pequeñito numéricamente, entonces esta división me puede dar un valor grande, y si es mucho mayor que el 1.75 va a suceder lo que ya te expliqué. Si por el otro lado el Reynolds es muy grande, entonces esta división se puede convertir en un valor bastante pequeñito, especialmente si estamos hablando de un Reynolds por 10 a la 6 o una cosa así. Si este valor es muchísimo menor que el 1.75, entonces básicamente podríamos eliminar este término de la ecuación y hacer el despeje solo con ese término, ese despeje es el que te muestro aquí, y a partir de ahí podríamos sacar directamente la caída de presión. Lo que les comento aquí abajo es que podemos apreciar que la ecuación de Ergun se construye a partir de puros grupos adimensionales. Está el diámetro sobre la longitud aquí, hay esfericidades y porosidades, bueno, fracciones, volumen por decirlo de alguna manera. Está el número de Euler, que son estos primeros términos de este lado, la caída de presión sobre densidad por volumen al cuadrado. Y bueno, este 1.75 que ya te comenté que es adimensional. Eso quiere decir también que lo que tienes que preocuparte cuando vayas a utilizar la ecuación es que tus unidades sean congruentes y ya está. Yo te recomiendo que utilices Sistema Internacional. Finalmente te tengo un ejemplo numérico. Si tengo una tubería con 20 centímetros de diámetro y tiene un lecho empacado con una longitud de 10 centímetros que está lleno de partículas esféricas de 2 milímetros de diámetro acomodadas con una porosidad del 40%, ¿cuál va a ser la caída de presión si lo que fluye es agua a 20 Celsius con un flujo volumétrico de 5 litros por segundo? Este problema es básicamente de sustitución y despeje. El único dato que me hace falta calcular es la velocidad superficial, que como ya comentamos utiliza el área libre del lecho, es decir, estos 20 centímetros de diámetro, que en radio son 10 centímetros. Y empezamos a hacer sustitución de términos. El diámetro de partícula, dijimos que eran 2 milímetros. El lecho, dijimos que está constituido de partículas esféricas, así que la esfericidad es 1. La porosidad del lecho es 40%, esto significa 0.4. Y el 1 menos epsilon será 0.6. La longitud del lecho son 10 centímetros, que es este 0.1 de aquí. Este término de acá es la velocidad que acabamos de calcular. La densidad del fluido son 1000 kilogramos por metro cúbico, más o menos porque es agua a 20 Celsius. Una vez más, 1 menos epsilon es 0.6. La viscosidad, bueno, es la del agua, 1 centipoa. Esfericidad 1, diámetro de partícula ya dijimos 2 milímetros. Velocidad superficial 0.16 y repetimos la densidad. No me lo pide el problema, pero si queremos calcular la potencia de la bomba asumiendo una eficiencia del 70%, nos da básicamente 1/4 de caballo de fuerza. Espero que este ejemplo haya sido ilustrativo, así como los ejemplos intermedios para mostrarte algunos de los conceptos. Ojalá te haya quedado claro. A partir del cálculo y estimación de lechos porosos, podemos hacer más cosas como análisis de filtros, que es precisamente lo que veremos en los próximos videos. Aprovechando que tengo tu atención, quiero invitarte a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te muestro en este momento en pantalla. Gracias y hasta pronto.